Buenos días, mi nombre es Danessa Gómez y este video va dirigido al ingeniero Joan Díaz y hoy les voy a hablar sobre el hallazgo de petróleo en Venezuela. Fue el 12 de abril de 1875 en donde se produjo y se descubrió el primer yacimiento de petróleo crudo en Venezuela. Este está ubicado en la hacienda de La Alquitrania en el estado Táchira y es perteneciente al señor Antonio Pulido, el cual fue el que creó la primera compañía en Venezuela para la explotación del petróleo. ¿Qué es el petróleo? Proviene de la descomposición de sustancias orgánicas debido a los microorganismos. Esto se produce por enterramiento, el incremento de temperatura. La OPEP es una organización de países exportadores de petróleo, la cual fue creada en agosto de 1960 bajo la fuerte caída del precio del crudo, en donde se dio a la segunda mitad de la década de los 50, en donde se vieron afectados estos mismos países y donde tienen o tenían hasta el día de hoy sus ingresos dependen básicamente de la venta de este. Mi nombre es Benquelo Yarves y yo les voy a hablar sobre la nacionalización del petróleo. Venezuela pasó de ser un país con economía agrícola rudimentaria y con pocos ingresos a ser un país con mentalidad minera y con una economía dependiente de la explotación petrolera. En 1958, cuando se logró derrocar el régimen de Marcos Pérez Jiménez y retomar el rumbo democrático en los gobiernos que surgieron, el de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez, se deseaba encontrar mejores beneficios para el país y tomar el control de la industria petrolera. Esto fue una de las razones o de las causas por las que se quiso o buscar la nacionalización del petróleo. En el momento que asciende Carlos Andrés Pérez en 1973 existía todo un conjunto de condiciones favorables para tomar medidas para la nacionalización de la industria petrolera, pero no fue sino hasta 1975 cuando el Ejecutivo presentó al Congreso Nacional un proyecto de ley. Luego de haber realizado distintos debates, se logró aprobar este proyecto de ley el 29 de agosto de 1975. Esta ley reserva al Estado venezolano las actividades de exploración, explotación, refinación, manufactura, comercio, entre otros, del petróleo, asfalto y distintos hidrocarburos. Es decir, que la nacionalización del petróleo ocurrió el 1 de enero de 1976 en el pozo Sumaque número 1 de Mene Grande del estado Zulia, donde el presidente Pérez proclamó la nacionalización de hidrocarburos y entró en vigencia esta ley y todos los equipos, las propiedades, plantas y todo lo que era pertenencia de las concesionarias extranjeras pasó a ser manos del Estado. Paro petrolero del año 2002. Básicamente esto fue un paro nacional o una huelga donde hubo paralización de las actividades laborales y económicas de carácter general contra el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías. Esto fue principalmente comandado por la organización Fede Cámaras y los trabajadores o la directiva y trabajadores nómina mayor de la empresa PDVSA. Una de las tantas razones por las que se generó este paro indefinido fue por la incesante búsqueda de tomar el control de la industria petrolera estatal, es decir, Petróleos Venezuela, PDVSA, ya que era o es una industria vital como quinto mayor productor de petróleo mundial, además de la puesta en marcha por el gobierno de la reforma petrolera. Las consecuencias económicas y en general que trajo consigo este paro petrolero o huelga petrolera fueron nefastas para el país. En esos días no hubo ni comida ni gasolina en todo el territorio, además de que muchas pequeñas y medianas empresas quebraron, ya que dependían de muchas empresas que agrupaban Fede Cámaras, además de que muchos trabajadores que se apegaron a este paro petrolero quedaron sin trabajo. Situación actual de PDVSA. Hoy PDVSA, acrónimo de Petróleos de Venezuela, hoy en día solamente queda el nombre y la infraestructura. El ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, comentó que Venezuela produjo en promedio 400.000 barriles diarios en 2020, niveles de la década de 1930. La producción petrolera de Venezuela se estancó en unos 700.000 barriles diarios en el primer trimestre del año 2022, según el reporte mensual de la OPEP. Básicamente sus operaciones se han visto limitadas mayormente por la falta de inversión, por la escasez de mano de obra capacitada, además de las sanciones extranjeras, según especialistas.
y dicen que este complejo refinador solamente opera en un 17% de su capacidad. Perspectivas futuras para PDVSA. Venezuela necesita examinar sus tendencias en el mercado de hidrocarburos con el fin de visualizar los cambios en materia tecnológica, además de las políticas de seguridad, la eficiencia energética y su papel en la OPEP. Se examina la visión prospectiva de PDVSA del 2021 en un horizonte de 2010 a 2040. Este método prospectivo se utilizó como herramienta para visualizar y describir los escenarios futuros que pueda tener. Uno de los efectos futuros que se pudo identificar y describir es el papel en las energías no renovables, además del crecimiento económico producto de los avances tecnológicos en petróleo y gas no convencionales, además de las alianzas de los países o con los países de OPEP y no OPEP.